Hola, ¿cómo están? El video de hoy realmente iba a ser muy diferente. Hoy pensaba empezar la serie sobre cómo interpretar piezas de diferentes periodos musicales o de diferentes compositores, en donde yo les diera características para que ustedes se pudieran guiar y supieran cómo se debe de interpretar cada cosa. Pero cuando empecé a grabar ese video me di cuenta que antes tenía que explicar algunas cosas como una especie de prólogo, y es que la interpretación en sí misma ha sido una materia que ha ido cambiando con el paso del tiempo, igual que la música. La manera de interpretarla ha sido algo que ha ido evolucionando, y lo que nos enseñan hoy en día en las escuelas de música académica o en los conservatorios se llama interpretación históricamente informada. Y esto de lo que se trata básicamente es de que cuando uno interpreta una pieza lo haga de forma que la interpretación sea muy cercana a cómo se interpretaba en la época en la que fue compuesta, o a cómo la interpretaba ya sea el compositor o los músicos de esa época. Pero piensen que eso representa un problema muy grande, porque por ejemplo la música de Bach, no tenemos grabaciones de esa época, el instrumento para el que fueron compuestas las obras ni siquiera es el instrumento que nosotros tocamos ahora, era un instrumento más pequeño con otras posibilidades sonoras, además de que en ese entonces no se acostumbraba mucho dar indicaciones sobre expresividad en las partituras. Si ustedes ven una partitura de Bach original, lo más probable es que solamente vengan las notas, no vienen ligaduras, ni articulaciones, ni marcas de tempo, tampoco de carácter. Si ustedes ven una partitura y tiene eso, quiere decir que probablemente esas indicaciones se las puso el editor o quien publicó esa partitura de Bach, pero los originales en sí realmente no tienen nada de eso. Entonces es bastante problemática a veces la interpretación por varias razones. Una, porque los estudiosos, los maestros, los académicos que se dedican a investigar cómo se debería de interpretar la música, cuál es la manera correcta, muchas veces no están de acuerdo, especialmente en música como esta, de la que no tenemos grandes referencias, salvo tal vez algunos textos escritos durante la época que sí te describen más o menos cómo se interpretaba la música, pero de todos modos no hay forma de saber a ciencia cierta si lo estamos haciendo realmente como se hacía en esa época. Y es curioso porque cuando nosotros escuchamos una pieza interpretada por un pianista que nos gusta, pongamos el ejemplo de Bach de nuevo, a veces nosotros la escuchamos y escuchamos que el intérprete hace ciertas cosas y después lo comparamos con lo que nos dice nuestro maestro y no siempre checan las cosas. Un intérprete muy famoso de Bach que se llama Glenn Gould, cuando uno escucha sus grabaciones, luego él hace cosas que si tú las comparas con las que te enseñan a ti en la facultad o en el conservatorio, dices, ¿cómo es posible que él lo haga así y a mí me regañen por tomarme ciertas libertades? Pero ahí también hay que tomar en cuenta que toda esta práctica de la interpretación históricamente informada es relativamente nueva. Todo esto se empezó a hacer a partir del siglo XX, un poco desde el XIX, pero sobre todo desde el XX. Fue cuando comenzó a haber este interés en interpretar de la manera real a cómo sonaba en la época la música. Y si tomamos a pianistas como Glenn Gould o a otros como Horowitz o como Rubinstein, ellos justamente son pianistas que vivieron, que dieron conciertos durante la época en la que toda esta práctica apenas estaba surgiendo, y por eso muchas de sus interpretaciones a veces tienen cosas que para nosotros resultan extrañas o que no coinciden con lo que nos enseñan. También pensemos que aunque escuchemos pianistas que siguen vivos, que están dando conciertos ahora mismo, normalmente los pianistas que escuchamos o que vemos en YouTube son gente que ya se ha hecho una carrera, que se ha hecho un nombre, y ellos muchas veces se dan ciertas libertades también porque pueden hacerlo, porque como ya tienen un nombre, como ya ellos dan conciertos en todos lados y como no tienen, digamos, a quien darle cuentas de sus interpretaciones, ellos muchas veces también se toman ciertas libertades. Y digo, ¿qué más libertades que por ejemplo lo que hace Yuha Wang con la marcha turca?
Pero bueno, a todo esto, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de interpretar algo? La verdad es que si lo pensamos, realmente no existe una manera correcta. El que tú estés correcto o no en cómo interpretas algo siempre va a depender del contexto en el que estés o de la gente a la que le estés interpretando la pieza. Si tú tocas en un conservatorio o si vas a una escuela como la mía, obviamente te tienes que apegar a esta práctica de que sea una interpretación históricamente correcta, pero a lo mejor si tocas un recital para otro tipo de público fuera de tu escuela te puedes tomar ciertas libertades. Por ejemplo, pensemos que en la época de Chopin y de Liszt, que fue bastante antes de que empezara a surgir todo este movimiento, ellos ya interpretaban cierta música antigua o por ejemplo del barroco. Chopin era muy fan de Bach. Félix Mendelssohn, también otro músico romántico, fue el que dio a conocer la obra de Bach, y todos ellos ya interpretaban esa música, pero no estaban pensando en esta idea de que fuera una interpretación históricamente correcta. Ellos simplemente les interesaba dar a conocer la música e interpretarla. No se ponían a investigar si en la época de Bach se hacía de tal o cual forma. Y para terminar este video y para darles también una idea más real de lo complicado que puede llegar a ser esto de la interpretación correcta, les voy a contar un par de historias. La primera es de cuando hice mi examen de ingreso a la facultad. Y es que yo tomé clases con cierto maestro antes de hacer mi examen de ingreso, como por 2 meses. Y de la pieza de Bach que yo iba a tocar, él me dijo que no le pusiera pedal, que no utilizara ningún pedal, porque probablemente quien me escuchara iba a pensar que utilizar pedal en Bach estaba mal, porque en el tiempo de Bach no existían los pedales en el instrumento. Como ya sabemos, ni siquiera era el piano como lo tenemos ahora. Entonces él me recomendó que no utilizara pedal por cualquier cosa. Aunque hoy en día les puedo decir que durante la carrera toqué Bach y muchas veces toqué usando el pedal, porque hay ciertas cosas que se pueden resaltar haciendo uso de ese recurso que él no tenía en su tiempo. Y la otra anécdota tiene que ver con Chopin. Cuando yo entré a la facultad, el primer maestro que tuve ahí era un maestro que había estudiado en Polonia, en la Escuela Superior de Música de Polonia, que lleva el nombre de Chopin, Frédéric Chopin. Entonces digamos que era obvio pensar que él sabría cómo interpretar a Chopin, porque estudió en el país del compositor, porque estudió en la escuela que lleva su nombre y con maestros polacos que en teoría uno pensaría que son los que mejor conocen cómo se debe interpretar esta música. Pero alguna vez cuando toqué yo enfrente de otros maestros uno de los nocturnos, que en teoría se supone que ya estaba bastante bien trabajado, que yo ya lo tenía bien, una de las críticas que me hizo otro maestro fue que mi forma de llevar el tiempo de la pieza, la forma de utilizar el rubato era demasiado predecible y exagerada, y que tal vez no estaba tan bien hacerlo de esa forma. Sin embargo, cuando salí de ese examen, mi maestro me dijo que no hiciera caso a esa crítica, que estaba bien el nocturno y que no tenía que cambiar nada. Entonces ahí se puede dar uno cuenta que incluso dentro de las personas que se supone que saben, o dentro de la escuela, dentro de la academia, muchas veces no se ponen de acuerdo tampoco en cuál es la forma correcta de interpretar a cualquier compositor. En fin, como les decía, ya depende de para quién estén tocando, de en dónde estén tocando, ustedes ajustarán cómo tocan sus piezas. Yo voy a hacer la serie que les comentaba y voy a dar tips de cómo se supone que deberíamos de interpretar a cada compositor. Obviamente van a ser generalizaciones y obviamente van a ser tips que están dentro de esta práctica de la interpretación históricamente informada, y en esos videos voy a tratar de hablar de cosas que sean como muy aceptadas o que las acepte la mayor cantidad de gente posible, para que si ustedes algún día van a hacer un examen o si ustedes algún día quieren entrar a una escuela de esas, tengan una referencia que les ayude a hacer una interpretación que les ayude en esa situación. En fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que esto aclare algunas dudas y que también sirva para que cuando haga la serie no me llovan comentarios de que es que no hay forma correcta, o no, es que eso está mal, porque de nuevo, aún la gente que estudia esto de manera especializada, que hacen maestrías e investigaciones, muchas veces no se pone de acuerdo. Entonces suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les avise cuando salga nuevo video, y nos vemos para el próximo.